Dios te bendiga y Dios te guarde, mis queridos amados en Cristo Jesús. Que la paz del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que el Señor nos ha permitido estar aquí. Tu amiga y hermana en el Señor Jesucristo, Paola Ramírez de Antigua, en este tu programa Excelencia Cristiana. Siempre tratamos de dar una palabra de edificación que venga de parte del Señor para cada uno de sus espíritus. Como siempre les recomiendo que si estás en el trabajo, si estás ocupadita en casa, ponle pausa al video y deja lo que estás haciendo. O si tú eres de la que usa de preferencia mientras estás haciendo algo, deleitarte y edificarte también con un mensaje, entonces presta atención, aleluya, porque es muy importante. Vamos a leer inmediatamente la palabra del Señor en el Salmos 43, verso 4, que ahí es donde se encuentra la cita de aquello que queremos venir a darle exhortación en el día de hoy. Gloria al Señor. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús, por estas maravillosas palabras. Amén. Donde acabamos de leer, ahí el salmista David le hace una aclaración al Señor que entrará a su altar y ahí alabará al Señor y se deleitará con él. Pero, sin embargo, nosotros podemos entender que el altar al Señor no solamente es en una iglesia, en una congregación, como en ese entonces también se dieron cuenta los judíos que no solamente era en la sinagoga donde podría adorarse al Señor. Vemos que cuando las tribus empezaron a dividirse, la tribu de Manasés, por tan grande que era, había una del lado del Jordán y otra del otro lado, gloria al Señor. Entonces se dieron cuenta porque tenían que trasladarse al otro lugar para ir a adorar al Señor en el altar que ya se había preparado. Pero cuando ellos notaron esto, hicieron un altar para darle gracias al Señor. Entonces hubo como un inconveniente entre ambas tribus, porque ellos entendían que ellos estaban haciendo mal delante del Señor. Sin embargo, se levantó uno y dijo: amados míos, hermanos, no estoy haciendo más que un altar para alabar al Señor y darle gracias por aquello que Él ha hecho de nosotros, de librarnos de manos de nuestros enemigos. Amén. O sea, tenemos que hacerle un altar al Señor en nuestra casa. ¿Qué es un altar? Es aquel lugar donde tú escoges para tú deleitarte en el Señor. Es aquel lugar donde ya hay un ambiente y una atmósfera espiritual diferente a las demás áreas de tu casa. Yo sé que hay muchos ahí que se sienten identificados y que ya le han seleccionado un lugar para el Señor. Si usted se pone a meditar y se fija, no es igual orar en este lugar que orar en cualquier otro lugar de la casa. Ese altar que ya tú le dedicaste al Señor ya ha sido ungido en el mundo espiritual y seleccionado para que habite la presencia del Todopoderoso ahí. O sea, es una intimidad en la cual tú tienes contigo y el Señor. Así es igual que, por ejemplo, en el matrimonio, en el lecho, en tu cama, en tu aposento, es que se intimida con tu pareja, ¿verdad? No en otro lugar. Entonces, así es como cuando el Señor está contigo en un lugar específico de la casa. Hay personas que le llaman cuarto de guerra. Sin embargo, hay otras personas, gloria al Señor, que le llaman su aposento alto o también le llaman el altar en casa. Aleluya. Tenemos que seleccionar y hacerle un altar al Señor en cada uno de nuestros hogares. Y no solamente en nuestro hogar, sino también en nuestro corazón. Tenemos que dejar de que a menudo nuestras emociones empiecen a contaminar nuestro ser, empiecen a contaminar nuestro altar al Señor, porque yo sé que es una lucha constante mentalmente de que cada vez que hay un conflicto o un inconveniente, eso inunda nuestra mente, pero tenemos nosotros mismos que darnos cuenta y entender y cómo luchar, a cómo contrarrestar y todas las cosas y los movimientos que tenemos que hacer en ese momento que nos encontremos así, en esos momentos de pruebas, en esos momentos de que se presentan diferentes tipos de situaciones, para que nuestro altar no sea contaminado. ¿Por qué lo digo? Porque fíjese que en un momento dado los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño en el altar del Señor y fueron consumidos y fueron cortados de la faz de la tierra porque le ofrecieron un fuego extraño al Señor. Yo sé
que usted se va a identificar con esto, y es que muchas veces cuando estamos pasando unos tipos de situaciones, digo situaciones porque hay diferentes, hay situaciones económicas, situaciones de emociones, situaciones familiares, situaciones con los hijos, situaciones en el empleo, o sea, diversas situaciones, pero no podemos dejar que estos inconvenientes nos afecten, porque el salmista David dijo, quiero entrar a tu altar para adorarte, deleitarme contigo. ¿Sabe usted que usted puede tomar como práctica la adoración en tu altar en cualquier momento y hora y circunstancias? Hay momentos donde quizás la carne te diga que no es momento para adorar, no es momento ni la situación ni las circunstancias para hacerlo. Pero hay un momento dado en el día como que ya, aleluya, tú te sientes saturado o saturada y ahí tú cierras tus ojos y empiezas a adorar al Señor. Ahí tú estás avivando, aleluya, el altar que Él mismo hizo en ti, el fuego que Él mismo depositó en ti, tú lo estás encendiendo. Y fíjate que las cosas ya no se ven diferentes a que cuando tú entras al altar de Dios que está dentro de ti mismo, aleluya, a que cuando antes de entrar, antes de tú entrar al altar del Señor en tu ser, las cosas se ven diferentes, las cosas se ven imposibles de superarse. Pero cuando tú entras al altar de Dios en tu corazón, aleluya, ya las cosas se ven diferentes. Ya tú entiendes que Él es que tiene la capacidad de resolver ese problema, de organizar esa situación y de organizar todo lo que está a tu alrededor. Cuando tú entras al altar del Señor que está en tu casa, aquella habitación, aquel aposento que tú has dedicado para ustedes dos, fíjate, y yo sé que tú vas a poner ahí en los comentarios, es cierto, pastora, lo he vivido, lo he visto, huele diferente a todas las áreas de tu casa, aquel lugar que tú has conservado para ti y para el Señor. Hay un ambiente diferente, hay una atmósfera diferente. Cuando tú tratas de orar en otro lugar que no es ese, claro, tú te conectas con el Señor, pero nunca es igual a ese altar que tú le has dedicado al Padre en tu casa. Sé celosa con tu altar, sé celosa con la hora que tú ya le has dicho al Señor que ustedes dos van a tener el encuentro, porque fíjate que aquel día que el Señor, dice la palabra, que se encontró con la samaritana en el pozo, Él sabía que ella iba a llegar. Imagínate tú que ese día ella no hubiese llegado, hubiese dejado a Jesús plantado y ella no hubiese recibido la palabra ni el agua que fluía para vida. Sé celosa con el altar en tu casa, sé celoso con en ese lugar no puede entrar todo el mundo, gloria al Señor. No a todos que vayan a visitarle muestres el altar que tú tienes en tu casa, porque el enemigo va a vivir provocando o tratando de buscar ocasión para que tu altar sea contaminado. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, mis amados amigos. ¿Por qué? Gloria al Señor. Porque nos damos cuenta o podemos entender, aleluya, que el altar al Señor, óyele el nombre, es un hábitat entre nosotros dos. Claro, no me vayas a malinterpretar. No estoy hablando, mis queridos amados, de que ahí está la limitante, que el Señor solamente está ahí, si no está ahí no está en ningún lugar. No, no estoy hablando de ello. Estoy hablando de aquel lugar que tú le tienes para ti y para el Señor. ¿Cómo tú puedes hacer este altar? O quizás tú me digas, pastora, no tengo espacio, pastora, no sé cómo hacerlo. Entonces, cada persona que quiere hacer algo encuentra la manera de hacerlo. Yo sé que tú vas a encontrar la manera de hacerlo, pero no solamente te fijes en lo físico. Fíjate cómo conquistar al Señor para que habite en tu altar. Fíjate cómo hacer, porque ya tú has conocido, me imagino, al que te llamó, ya tú has conocido a tu amado. Así que lo que a Él le gusta es el momento de hacerlo, es el momento de cambiar, porque hay muchas personas que tienen un altar físico, pero el Señor no habita en su altar. El Señor no habita en su aposento. Y por más que entren allí, que oren allí, si su corazón es tan lejos de ese altar, entonces, ¿dónde va a estar? La palabra del Señor dice que entremos a sus atrios con alabanza y también con acción de gracias, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber y entender que cuando nuestro amado está en un lugar, tenemos que hacer lo que a Él le guste. No podemos venir con prejuicios delante del Señor. No podemos esperar o venir con una mente cargada a esperar que Él nos escuche. Primero,
es lo siguiente. Muchas veces también venimos así como vino Ana. Pero ¿qué Ana hizo? Empezó a llorar. Ana empezó, aleluya, a sacar lo que había dentro de ella y esperó en silencio a la respuesta del Señor que vino a través de la boca de Elí. Muchas veces vamos al altar solamente a descargar todo lo que tenemos y no escuchamos lo que el Señor tiene para decirnos. Entonces, también tenemos que tomar eso en cuenta. Tenemos que esperar el momento de la respuesta del amado. Tenemos que esperar y hacer una coinonía en nuestro espíritu, en el altar con el Señor Todopoderoso. No podemos venir con prejuicios, no podemos venir con limitantes de tiempo. Yo voy a entrar por 1 hora, por 10 minutos. Tú vas a entrar a sentir la presencia de Dios, a tener el deleite con tu amado, aleluya, a que todo vaya como en una coinonía y tú vas a disfrutar y te vas a deleitar de lo que es un altar. Es momento de tener un altar en casa, un momento, aleluya, de estar en comunión con el Señor. Estamos viviendo momentos difíciles y el altar al Señor va más allá de lo físico. Qué bello es cuando tú le tienes un altar al Señor ahí en tu corazón. Como dice una alabanza, que es hermoso aquel momento que el Señor visita y hace de la vida de una persona un altar. Sabemos que en el altar el Señor ministraba las almas eran libres, las almas también eran libres de pecado, porque en el altar era que se hacía expiación de pecado. También se llevaba ofrenda por la paz, se llevaba ofrenda por la bendición. Entonces, mira lo que significa hacerle un altar al Señor en tu casa. Ahí tú vas y lleva tus procesos, tus bendiciones, tus problemas. Gloria a Jesús. Entonces, sé celoso con tu altar. Tienes que ser celoso con el lugar. Aleluya. Que ya tú has seleccionado para ti y para el Todopoderoso. Mi alma bendice al Señor. Vamos a tratar de instruir esto. Vamos a hacer también un altar en la iglesia y en la casa del Señor. Muchas veces hay iglesias que vemos que no prosperan y es porque no han hecho un altar de oración al Señor. Vemos que lo que es más importante lo hemos sustituido solamente por cultos de avivamiento. No está mal, pero no hay un avivamiento si no hay un altar, aleluya, porque lo que aviva el espíritu de las personas es el nivel de oración o el nivel de búsqueda que cierta persona haya tenido. Hay muchas personas que están secos, es porque su altar está seco. La Biblia dice que de nosotros tiene que fluir agua, aleluya, como ríos de agua viva. Pero hay personas que le han puesto piedra a su altar, han puesto piedra para que no avance aquel río que se supone que tenemos que tener dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque han frenado la búsqueda, han menguado en la oración, han menguado en la capacidad de negarse a ellos mismos para dejar que el Señor mismo sea que dirija sus vidas. Entonces, no se puede fluir en un avivamiento si el altar o si tú en tu altar no tienes una constante búsqueda o una constante oración. ¿Por qué, mis amados? Porque aquella llama que enciende tu ser, aleluya, es la búsqueda en la intimidad con el Espíritu Santo. Tu altar necesita ser vivificado. Tu altar necesita ser, aleluya, llamado nuevamente a un encuentro con el Señor. Fíjate que cuando el arca del pacto se alejaba de los israelitas, ellos entendían que ahí empezaban ellos a tener problemas y perdían la guerra, perdían batallas. No era igual cuando la presencia de Dios iba con ellos a que cuando no estaba con ellos. Así que, mis amados, que yo les quiero dejar dicho con esto, gloria al Señor, en que tu altar, si en un momento dado el enemigo logró contaminarlo y ya tú no sientes la presencia que tú sentías allí en ese lugarcito seleccionado para ti, para el Señor, empieza a orar, empieza a hacer ayuno ahí en aquel lugar. Pero tú vas a ir como iban los sacerdotes con aquellos que cometían el pecado. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas, Señor, vengo a este lugar ahora a traer ofrenda de expiación. Todo aquello que quiso contaminar mi altar ahora se descontamina y se limpia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También tienes que estar pendiente que el enemigo muchas veces intentará contaminar aquel lugar
porque ahí es donde tú tienes revelaciones, ahí es donde tú has tenido visiones, has tenido experiencia y encuentro con el Señor, ahí es donde tú sueltas lo que es la condición física y humana para entrar al plano espiritual. Entonces el enemigo siempre va a querer atacar esa zona que le pertenece a ti y al Señor, pero ahí es donde está el detalle. Sé celosa con tu altar o celoso con tu altar. No solamente el físico, sino también el que está en el interior. El enemigo siempre va a tratar de contaminarte, pero tú no lo dejes. Recuerda que la palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará a Jehová. Así que, mis queridos amados en Cristo Jesús, seamos celosos con nuestro altar. Hagamos un altar en casa y un altar en nosotros mismos. Permitámosle al Espíritu Santo que tome nuestra vida como un altar donde también los otros puedan recibir paz y puedan tener refrigerio de parte del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.